Estamos de vuelta en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Ahora vamos a hablarles de tradiciones, vamos a hablarles de la transhumancia, vamos a irnos hasta Brieva de Cameros, lo vamos a hacer de la mano de Riosa Nostra, en este caso de David Antón. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Silvia. Y también del invitado que has traído hoy, Julio Grande. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, encantado. Bienvenido. Bueno, esto también es patrimonio, David. Así esto es. Patrimonio cultural, artístico, paisajístico. Siempre que hablamos de patrimonio riojano, en este caso los martes en 7 Magazine, esto, la transhumancia, también es patrimonio. Correcto, nos gusta hablar de patrimonio, de historia, de cultura y sobre todo de una cosa que igual a los riojanos se nos riza el pelo de la piel cuando hablamos de ello, que son de las tradiciones. Poco a poco durante estas últimas semanas estamos volviendo a lo que era la actividad antes de la pandemia, celebrando procesiones, romerías, fiestas. Lo hemos visto mismamente pues, en Santo Domingo con la procesión de la Rueda, este fin de semana en Anguiano con los danzantes y sus zancos. Y bueno, pues también muchas otras romerías y procesiones en muchos de nuestros pueblos, como las 100 doncellas en Sorzano. Y bueno, pues había que hacer un pequeño espacio para recuperar y recordar estas tradiciones que no se pueden perder, que son la pura seña de identidad de cada uno de nuestros pueblos. Y bueno, pues en el caso de Brieva de Cameros tiene esta fiesta en recuerdo de la transhumancia, de la cual se ha venido trabajando desde hace muchos años. Y bueno, después de este parón, como digo, de dos años, este año se retoma, llega la 20ª edición y yo creo que tenemos todos que ir a conocer Brieva, sus tradiciones, su cultura y toda su historia. Vamos a situarnos primero, Julio, en esta tradición. ¿De dónde viene? ¿Por qué nos vamos hasta Brieva de Cameros? Vamos a explicar un poquito en qué consistía este proceso de la transhumancia. Bueno, la transhumancia es un modelo de manejo ganadero que, como yo creo que todo el mundo sabe, consiste en que el ganado pasa una temporada del año en una zona geográfica, en este caso en la Sierra de Cameros, los veranos, y cuando llegaba el mal tiempo y la sierra pues no podía dar pasto suficiente para el ganado, pues el ganado se desplazaba a los pastos de invierno. En el caso de Brieva, fundamentalmente al Valle de Alcudia, en Ciudad Real, pegando ya con Andalucía, una zona de dehesas, donde pasaban el invierno pues al buen tiempo y a zonas de buen alimento para el ganado. Esta es una actividad que es muy antigua. En España, a partir de la Mesta, coge muchísima fuerza a partir de la Edad Media, sobre todo en los siglos XVI, XVII, XVIII, hasta el siglo XIX, en que entra en decadencia. Es una actividad que empieza a entrar en decadencia por muchas razones que a lo mejor era un poco largo de explicar, pero bueno, básicamente porque se pierde el monopolio lanero. Las ovejas que transhumaban eran ovejas merinas dedicadas a la lana. España tenía el monopolio porque es una lana de altísima calidad. Después de la Guerra de la Independencia nos roban ganado, bueno, una serie de peripecias. Se pierde ese monopolio, el negocio de la lana empieza a ser menos rentable, los grandes propietarios de rebaños venden, se van quedando los pastores con los rebaños y poco a poco pues la tradición va desapareciendo. ¿Por qué Brieva? Porque en Brieva se han mantenido merinas transhumantes hasta hace muy poquito tiempo. Había ganaderos locales que seguían practicando la transhumancia y en la época que empieza la fiesta todavía había dos hermanos, los hermanos Espiga, que transhumaban con sus ganados al Valle de Alcudia. Y bueno, parecía que era una actividad que ha sido fundamental en la historia de La Rioja, fundamentalmente en la zona de montaña, que ha tenido muchísima regambre en toda la población, que sigue siendo una seña de identidad, que aunque la actividad ahora todavía queda algún ganadero que baja con vacas, queda ya poco, pero bueno, sigue siendo una seña de identidad muy clara. La población así lo vive, y entonces se nos ocurrió que era importante tener un acto que reivindicara en aquel momento los transhumantes que quedaban y que sirviera de recuerdo también de una parte de nuestro pasado y de nuestro patrimonio inmaterial que, como comentaba David, pues también tenemos que reivindicar. Por tanto, ahora hay algún pastor todavía que hay transhumante que haga esta actividad en estos momentos. En Brieva no. En Brieva no, pero sí, en La Rioja quedan todavía algunos, y luego quedan también algunos transhumantes que alquilan pastos en La Rioja para venir. De hecho, Brieva, este año en concreto no, pero hace 2 años, 2, 3, 4, que hubo un pastor de Burgos, otro pastor extremeño, que alquilaron pastos y subieron a pasar el verano aquí. O sea que la transhumancia, aunque ahora mismo está
en una situación delicada, pues todavía se sigue manteniendo. Esta fiesta de la transhumancia, ¿qué significado quería tener? ¿Qué se quería poner en valor, además de ese patrimonio inmaterial, como estamos diciendo? Entiendo que esa parte y esa labor pedagógica de mantener la tradición, aunque sea recordándola en un día concreto. Sí, básicamente el objetivo, en aquel momento, cuando empezó la fiesta, el objetivo era un poco reivindicar la actividad y reivindicar a los pastores que todavía la estaban practicando de manera habitual, porque estos rebaños subían todos los años y era una práctica habitual. También para que fuera un momento para hablar de ese patrimonio inmaterial, un patrimonio inmaterial que, por cierto, ahora está en expediente para ser declarado Patrimonio de la Humanidad, que además es el Gobierno de España el que lleva la tramitación de la declaración. En La Rioja se está en proceso de declaración de bien de interés cultural, en la categoría de inmaterial, o sea que yo creo que es un elemento muy importante que por el hecho de ser inmaterial había que tangibilizar en algo, porque claro, es muy complicado, si no, a partir de libros, pero algo que el público general pudiera participar, sentir un poco, pues se nos ocurrió que una celebración de este estilo, en el que hay ovejas, en el que hay esquileo, en el que hay perros, en el que hay artesanías vinculadas con la actividad y que todo esto pueda participar, hay música, todo esto puede participar el público, pues nos parecía que era una buena herramienta para mantener viva la memoria de la actividad también. Claro, todo lo que engloba, ¿no?, alrededor de la transhumancia, David. Sí, claro, porque estamos hablando de la transhumancia en sí, pero bueno, eso también entraña mucho tipo de otros tipos de patrimonio. Pues estamos hablando de que junto a la pura actividad pastoril, esto conllevaba de que en todas las zonas de serranía y de monte pues nos podemos encontrar distintos elementos, desde chozos pastoriles a majadas, también todo lo que supone la red de cañadas. Y bueno, pues como digo, una cosa lleva a la otra y por tanto mantener solo lo que es viva la tradición de la transhumancia también debe de conllevar tener y mantener y proteger todo este tipo de patrimonio, sobre todo el visible, pero también el inmaterial. Cuando algo... Sí. Yo creo que hay algunas cosas de la transhumancia que son terriblemente interesantes. El sistema de gestión comunal del monte, que es una cosa que normalmente se olvida, este era un elemento fundamental para que la actividad pudiera funcionar, y esto tiene efectivamente un patrimonio inmaterial, pero que tiene una traslación en por qué el paisaje que tenemos en determinados lugares de la sierra todavía sigue siendo el que es, cómo se ha organizado la vida de las ciudades, el hecho de que los pueblos fueran pueblos que en invierno eran solo de mujeres, porque los hombres estaban todos en la transhumancia, y cómo daba eso lugar a una organización social. Algunas tradiciones o celebraciones, devociones de religiosidad popular, yo creo que Lomos de Orio en Villoslada es el caso más representativo de una ermita y una virgen y una serie de milagros muy vinculados con la actividad. Si vais a Villoslada y visitáis la ermita, veréis que hay muchos esvotos que son milagros que hace la Virgen sobre pastores. Se celebran todavía dos fiestas vinculadas con esos milagros, la Caridad Grande y la Caridad Chica. Yo creo que hay todo un entorno de cuestiones que son muy importantes y que sería, pues yo creo que una desgracia para todos que caigan en el olvido. Desde luego que sí. Cuando algo lleva ya 20 ediciones es que algo se está haciendo bien, ¿no? En este caso, vamos a conocer un poco los detalles. Cuéntanos, Julio, para que animemos también a la gente a que participe y se empape de esta fiesta. Bueno, pues esto será el sábado y el domingo. El sábado a las 10 de la mañana saldremos un poco de excursión a buscar el rebaño. El rebaño está ahora mismo en los pastizales de arriba y se acompañará por un sitio muy bonito que son las escalerillas, una bajada muy bonita en el que todo el que quiera podrá colaborar en guiar el ganado y tener un poco una experiencia de lo que es la convivencia con las ovejas. El rebaño atravesará la localidad y en el pueblo tendremos pues una serie de actividades, básicamente demostraciones de artesanía, y luego pues terminaremos con una actuación musical vinculada también con la música tradicional, en este caso una música tradicional un poco más moderna, Feten Feten, que es un grupo que a mí me parece que está haciendo cosas interesantes, y también vamos a tener un pequeño homenaje a esta familia de ganaderos transhumantes que fueron los últimos. José Antonio desgraciadamente ha fallecido ya, pero el hijo está manteniendo todavía la ganadería en Ciudad Real, aunque ahora no trashuma, está ahí un poco en fase de adaptación, y se les quería rendir un pequeño homenaje. También el Rancho de Esquileo, que es una pequeña exposición vinculada al mundo de la lana transhumante, del merina vinculada a la transhumancia,
pues permanecerá abierto y habrá un guía para explicar un poco todo el proceso. Y el domingo pues seguiremos con la Feria de Artesanía que empieza el sábado, y también tendremos también un acompañamiento del rebaño y una exhibición de esquileo a tijera, a la antigua. Ya no se usa el esquileo a tijera, ahora se esquila con máquinas. En general, lo habréis visto en los medios, cuadrillas que vienen de Uruguay, de Polonia, del extranjero, porque ya en España es difícil encontrar esquiladores. Pero bueno, la gente mayor de la localidad va a volver a esquilar a tijera como se hacía antiguamente, y también tendremos actuación musical. Y luego, tanto el sábado como el domingo, pues habrá degustaciones de comida pastoril tradicional, caldereta, migas, que podrá disfrutar todo el mundo. Vaya fiesta, desde luego, ¿eh? Esa fiesta de la transhumancia a la que desde aquí también invitamos a que la gente que quiera participar de estas tradiciones que perviven en La Rioja pues continúen. Tenemos tiempo para hablar de dos noticias de actualidad, David, de manera rápida. Una ermita del siglo XII que entra en la lista roja de patrimonio. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos hasta Cellorigo. Hay una ermita, la ermita de la Virgen del Barrio, que data del siglo XII-XIII, también está construida sobre unos cimientos de la época mozárabe, y bueno, pues se ha ido deteriorando gravemente durante el paso de los años, de las décadas, siglos. La última reforma de la que se tiene constancia es allá por el siglo XVIII. Tenía adosada también una casa del ermitaño, y que también está en ruinas, y por tanto pues todo esto en conjunto ha hecho finalmente que la Asociación para la Defensa del Patrimonio, Hispania Nostra, la haya incluido hace escasas semanas dentro de su lista roja. Vamos a ver cómo se puede intentar salvar, al igual que otros elementos que tenemos de nuestro patrimonio, y bueno, pues sobre todo que se tenga constancia de que está en grave peligro de desaparecer por completo. En lista roja, desde luego. Y nos vamos hasta Pradillo también para hablar de la segunda de las noticias. A Pradillo de Cameros, y bueno, pues también está en la lista roja de patrimonio el conjunto de todos estos bancos que vemos en imágenes, que datan del año 1935, que fueron ordenados construir por Jacinto Hernández Rojas, y de la cual pues hemos tenido noticias en las últimas horas de que se va a actuar sobre ellos. Finalmente, pues la Comisión de Patrimonio del Gobierno de La Rioja ha decidido intervenir en este patrimonio que venía estando en muy mal estado, sobre todo porque está muy cerquita de la carretera. En épocas de invierno le afecta mucho pues eso, el tránsito de todos los vehículos, con la sal que se desprende, las piedras, y que bueno, pues como digo, parece que van a ser rehabilitados. Vamos a ver si pasan de esa lista roja, entran en una lista verde y podemos disfrutar de ellos, porque tienen un valor histórico bastante importante, sobre todo porque en ellos quedan reflejados anuncios de la época del siglo anterior, de muchos de los comercios de Logroño, que fueron los mismos que colaboraron en forma de mecenazgo para construir todos esos bancos que están en Pradillo. Bueno, pues ahí está ese apunte también histórico, sí. Y esa noticia al menos positiva para acabar. David, Julio, gracias. Gracias a los dos. Y también vamos a hablar de lo que vamos a poder ver esta noche aquí en las 7 de La Rioja, una nueva edición del programa Renques con nuestro compañero Rubén Laparra. La oveja chamarita es una oveja pequeña, de extremidades finas y que se adapta muy bien a estos terrenos nuestros de La Rioja.
Bueno, ya saben, Renques, hoy a partir de las 10 de la noche, un programa que no se pueden perder, conducido por nuestro compañero Rubén La Parra. Y creo que ya nos escucha Fran Perea. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Te vamos a esperar aquí en Logroño porque tienes una cita, en este caso, en la Sala Negra. Sí, el sábado a las 7 de la tarde estaremos en la Sala Negra haciendo un concierto, espectáculo, se llama Lo que te cantaron del amor, que lo a Pablo Piñeiro, un tipo muy interesante que ha escrito un libro que se llama Lo positivo de fracasar en el amor. Y él, bueno, va haciendo disertaciones sobre las relaciones emocionales tan complicadas siempre, y yo voy poniéndole música a todos esos con las canciones de mi repertorio. O sea, que es ese mix entre esa parte un poquito de teatro, de música, un espectáculo en el que vais a hablar mucho del amor, también del desamor. Sí, claro, hablamos del amor en todos sus aspectos, ¿no? El espectáculo es muy interesante porque lo basamos en el viaje propio de Pablo. Pablo hizo una cosa muy interesante. Pablo, como decimos en el espectáculo, era un analfabeto emocional, como prácticamente todos lo somos, porque nadie nos enseña a cómo relacionarnos, es muy complicado aprenderlo, ¿no? Y él hace un viaje muy interesante. Él se fue por toda España, por todas las ciudades de España, con un cartel que ponía "escucho historias de amor gratis", ¿no? Entonces la gente se sentaba ahí con él, empezaba a hablar con él de sus historias, sus relaciones, y entonces él fue catalogando un poco todas las relaciones y bueno, sacando de ahí herramientas para poder enfrentarse a las relaciones, ¿no? Entonces, es un espectáculo muy divulgativo y muy divertido porque nos reímos muchísimo, nos lo pasamos muy bien, y luego aparte pues tiene todo el componente de las canciones mías que el público conoce y que bueno, porque siempre es un gusto compartir con la gente. O sea que por tanto vamos a escuchar canciones tuyas que conocemos, que hemos cantado, que sabemos. Sí, por supuesto, claro. Imagínate, ¿no? La gente que va, claro, al final tú tienes tus canciones, tienes tu repertorio, la gente que va a verte quiere escucharlas, ¿no? Entonces sí, hay canciones. Oye, y adelántanos alguna de esas historias de amor curiosas que vamos a poder escuchar también, alguna de esas anécdotas. Bueno, pues mira, te adelanto la primera, que fue un niño de 10 años, uno de los primeros chicos que se le sentó. Pablo dice, que además es muy interesante, que casi nunca se sientan chicos solos a contarle sus historias. O hombres, ¿no? Los tipos que se sientan siempre van con sus parejas y hablan de esa relación en concreto, pero es verdad, ¿no? Que parece que el hombre no puede mostrar esa sensibilidad o no puede ¿no? hacerse vulnerable ante el amor, ¿no? Y bueno, él cuenta la historia de un chaval de 10 años que sin prejuicio alguno se sentó y le contó la historia de una chica de la que estaba enamorada en el cole, y nada, fue una anécdota muy divertida y es una de las primeras que contamos para abrir el espectáculo. Está muy bien. Bueno, pues ahí estaba. Oye, ¿y esa conexión con Pablo? ¿Cómo os encontrasteis? ¿Cómo decidisteis darle forma a este espectáculo? Pues fue muy curioso porque él es gallego, yo soy malagueño, pero coincidimos en la serie El Vecino, la serie de Netflix, que se puede ver en Netflix, ¿cómo? Entonces ahí él me regaló su libro, yo le regalé el mío, Viaja la Palabra, y de pronto, bueno, él tenía unas presentaciones del libro y me dijo, oye, Fran, ¿te apetece venirte a las presentaciones y yo presento el libro y luego tú haces un concierto y tal? Y yo le dije, bueno, y sí, en vez de hacer eso, mezclamos nuestros viajes, ¿no? Porque yo tengo también otro viaje. En mi libro cuento mi vida, ¿no? a través de las canciones que he compuesto, que he interpretado, y entonces me parecía interesante como que unir los dos en un show, ¿no? Y ese show ha ido creciendo, llevamos más de un año haciéndolo juntos, vamos incorporando cosas, vamos actualizando las canciones, vamos cambiando el repertorio y bueno, sobre todo que está muy vivo, ¿no? Y el contacto con el público nos hace que vaya creciendo. Bueno, pues te esperamos en Logroño, a Fran Perea y también a Pablo Piñeiro, con este espectáculo para hablar del amor y cantar al amor. Gracias, Fran. Nada, un placer. Fran Perea, hoy en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con la música de Bob Dylan, uno de los grandes que cumple hoy 81 años. Así, con la música de Bob Dylan, está de cumpleaños, nos despedimos.
Así nos vamos y llegan ya las noticias, llega ahora Punto de Encuentro. Adiós, hasta mañana. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then people call, saying beware, doll, you're bound to fall. You thought they were